Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado teniendo, que se basa en el libro de los Salmos. Como hemos dicho, los salmos en sí son los cánticos del pueblo judío, son aquellos cantos que las personas entonaban, se las dirigían a Dios. Y para nosotros, cuando leemos los salmos, muchas de las veces nos damos cuenta que podemos estar familiarizados con ellos. ¿Por qué? Bueno, hermanos, amigos, tal y como ellos sufrían cosas, estaban pasando por situaciones, tenían agradecimientos. Hermanos, nosotros somos seres humanos y no vivimos en un mundo diferente al que ellos vivieron. Nosotros también tenemos tribulaciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos agradecimientos. Y muchas de las veces, hermanos, cuando nos concentramos y vemos estos salmos, nos comparamos y decimos, qué bonito es leer la palabra de Dios. Hermanos, la semana pasada veíamos algunos salmos, el Salmo 1 en la mañana, y hablábamos y discutíamos y decíamos, ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos las bendiciones o queremos las desgracias que Dios pone delante de cada uno de nosotros? Y veíamos, el consejo de Dios es que siempre el ser humano, el hombre, busque las cosas buenas, busque adorar a Dios, porque eso es lo que le conviene. Por la tarde, hermanos, estuvimos estudiando allí y vimos lo de David. En sí, vemos de que él estaba teniendo dificultades, pero aún así, hermanos, en esa dificultad, él busca, él sugiere buscar a Dios. Hermanos, y en esta mañana vamos a seguir con el libro de los Salmos, y nuestro salmo para esta mañana va a ser el Salmo 23. El Salmo 23, hermanos, como título de esta lección le pusimos El Señor mi pastor. Hermanos, si me acompañan allí al Salmo 23, dice allí el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, cuando leemos este salmo, algunas cosas vienen a nuestra mente. Lo primero, creo que es el salmo quizá más conocido, más dicho por mucha gente. Pero cuando realmente empezamos a analizarlo, hermanos, y vemos y escudriñamos cada parte de este salmo, vemos que hay algunas cosas importantes que notar. La primera, hermanos, si nos concentráramos, podríamos desarrollar todo un tema y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creo que con esas pequeñas palabras, hermanos, de sabiduría de la palabra de Dios, podríamos desarrollar bastantes temas. Pero algo que se viene, hermanos, a primera vista es, ¿por qué la comparación de Dios como un pastor de Jehová y el hombre, el ser humano, como ovejas? Decimos, ¿por qué David, en este salmo usa la comparación? Bueno, hermanos, amigos, David fue pastor de ovejas. Él sabía en sí el trabajo, la responsabilidad, la actitud y en sí lo que las ovejas y el pastor lo que hacen y elaboran día con día. David sabía en sí qué responsabilidad tenía él hacia aquellas ovejas que él había pastoreado. Si me acompañan allá al primer libro de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 37, para comprobar lo que estamos diciendo. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 37. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud.
Aquí vemos, hermanos, el rey Saúl en sí hablando, estableciendo una conversación con David, que aún no era rey, pero vemos que él iba a ir a pelear contra Goliat. Versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, David sabía exactamente, qué trabajo era el ser pastor. Y él sabía, que a través de su vida, dice, él había cuidado de ese rebaño que tenía de su padre. Y él en sí, no le importaba cualquiera de las circunstancias que fuera, él estaba allí por ellos, los iba a rescatar y les iba a dar vida para esas ovejas. Hermanos, David sabía también el comportamiento de esas ovejas a las que él pastoreaba. Y por último, hermanos, David había sido rey sobre Israel. Cuando vemos estos puntos, hermanos, amigos, nos damos cuenta que es lo que precisamente el Salmo 23 está hablando. Él habla de Dios como un pastor, las personas, el ser humano como una oveja. En sí vemos los comportamientos, el cuidado, en sí lo bueno que es Dios para con nosotros. Y por último, hermanos, teniendo en mente que David había sido rey, vemos cómo presenta David a Dios como un anfitrión, listo, ¿para qué? Para socorrer, para preparar mesa para el hombre, para que pueda vivir, morar con él. Hermanos, primero veamos el pastor. Dice allí el Salmo 23:1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, allá en Juan, capítulo 10, si me acompañan, allá al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 16. Juan, capítulo 10, versículos 7 al 16. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Hermanos, cuando vemos aquí lo que Juan está diciendo, vemos en sí que el pastor cuida y protege a las ovejas, pone su vida por ellas. Hermanos, Cristo ha hecho esto por ustedes y por mí. Él ha venido a este mundo a sufrir esa pena de muerte,
con tal de que todos y cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. Y es por medio, hermanos, amigos, de ese sufrimiento, de ese padecimiento, de eso que Cristo hizo por nosotros, que nosotros podemos en sí tener esa confianza y decir, Dios es mi pastor. Hermanos, veamos el cuidado que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Dice, Él se entregó, Él sufrió esas penalidades por usted y por mí. Hermanos, qué grande amor Dios ha tenido para con nosotros, dándonos ¿a quién? A su Hijo, para que nosotros podamos vivir por Él. Hermanos, cuando reflexionamos estas palabras del Evangelio de Juan, lo que Cristo hizo por nosotros, y después volvemos al Salmo 23, hermanos, ¿cómo puede existir en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de no servirle a Dios? Si Él ha hecho tantas cosas buenas para nosotros, y quizá el Salmo 23 lo conocemos de memoria, hermanos, ¿por qué no hacer todo lo que Dios pide de nosotros? Hermanos, en estos versículos, aquí en Juan, nos dimos cuenta, dice, el pastor conoce a sus ovejas. Dice el versículo, en sí el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Dice, y conozco mis ovejas. Pero también importante, hermanos, en este versículo dice, las mías me conocen. Hermanos, una oveja conoce la voz de su pastor. Por lo tanto, hermanos, podemos asumir, ¿a quién oye usted? ¿Oye la voz de Dios? ¿Oye la voz de Dios para hacer lo que Él está mandando? ¿O simplemente oye cualquier voz que está alrededor de usted? Porque de acuerdo a la Escritura, dice, las ovejas conocen y escuchan y obedecen la voz de su pastor. Por lo tanto, hermano amigo, si usted no está en las cosas de Dios, si usted no está oyendo el consejo de Dios, entonces usted no es una de sus ovejas. Pero lo importante, hermanos amigos, es que tienen la oportunidad para sí ser una de sus ovejas. Dice allí, el que oye mi voz y el que hace mis obras, ese va a ser de mi rebaño. Hermano amigo, ¿quiere ser del rebaño de Dios? ¿Quiere ser una de esas ovejas que Dios pastorea, que Dios cuida, que Dios protege, que Dios le da bendición? Bueno, escuche su voz y obedezca a sus mandamientos. Hermanos, el pastor busca añadir ovejas que oigan y obedezcan su voz. Decía el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, todos y cada ser humano en este mundo tiene la oportunidad de ser del rebaño de Dios, de ser que Cristo sea su pastor, siempre y cuando se obedezca y se haga lo que Él está diciendo. Hermanos, después vemos la siguiente comparación. Presentamos a Dios como un pastor, a Cristo como un buen pastor que ha puesto su vida por las ovejas. Pero después también vemos, bueno, ¿por qué ovejas? ¿Por qué no vacas o quizá becerros? Becerros. ¿O por qué quizá no otro animal? Habiendo tantas clases, tantos tipos de animales. Bueno, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, presenta al hombre como una oveja y a Cristo como un pastor. Dice 1 de Pedro 2, 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, nuevamente la comparación, dice el hombre sin Cristo, sin su pastor, sin Dios en su vida, dice, es como una oveja descarriada. Bueno, la oveja, hermanos amigos, es un animal frágil, un animal que es indefenso. No tiene dientes, no tiene colmillos,
sí tiene dientes, no tiene colmillos, no tiene garras, no tiene en sí el cuerpo para defenderse de cualquiera de los otros animales que son sus depredadores. Hermanos, cuando vemos una oveja y usted la ve toda lanuda, dice, ¿qué oveja tan grande? Pero realmente, hermanos amigos, cuando usted le quita todo eso, todo ese algodón, todo eso lo que tienen los becerros en sí, queda simplemente un animal bien frágil. Hermanos amigos, nosotros muchas las veces nos sentimos inmortales, nos sentimos fuertes, nos sentimos que no hay nada en el mundo que nos pueda detener. Pero hermanos, reflexionemos y los cementerios, los funerales, nos dicen qué tan frágil es el ser humano. Usted puede estar aquí en este momento, pero después Santiago nos dice, nuestra vida simplemente es como neblina. Hermanos, por alguna razón Dios, Cristo, los apóstoles, su palabra nos menciona, dice, por muy anchos, por muy gordos, por muy robustos, por muy fuertes, por muy jóvenes que ustedes se crean que están, hermanos, por dentro, dice, son tan frágiles como esas ovejas. Hermanos, una oveja, dice, no se puede defender. ¿Cómo usted se defiende contra las acechanzas de Satanás? Si usted está solo, usted va a caer. Si tiene a Dios y a Cristo de su parte, es cuando usted puede soportar, dice allí, los dardos de Satanás. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted puede soportar esa defensa y puede hacer en contra de Satanás. Pero si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente no se puede defender. Hermanos, depende, una oveja depende totalmente del pastor. Depende, que lo guíe, que lo lleve para que se pueda nutrir, para que pueda tomar agua, para que pueda comer ese alimento. Si una oveja se descarría, hermanos, ya sea que es devorada o en sí se extravía, se pierde y lamentablemente muere. Hermanos, para que nosotros podamos vivir una vida justa, una vida recta, una vida buena delante de Dios, tenemos que dejar que Dios, que Cristo nos pastoree. Hermanos, si nosotros dependemos de Dios, lo hemos visto la semana pasada, si nosotros dependemos de Él, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee todo lo que usted y lo que yo necesitamos. Hermanos, algo importante de las ovejas, ellos no alcanzan a ver más de 3 metros. Es la razón que tan rápido se descarrían. Hermanos, ¿qué tan rápido usted y yo nos podemos descarriar si no oímos la voz de Dios y de Cristo? ¿Qué tan fácil es para que usted se aleje totalmente de las cosas de Dios? Hermanos, las ovejas, se dice, son tercas, no les gusta o les gusta hacer lo que quieren, y en sí les cuesta trabajo seguir instrucciones. Hermanos, ¿nos describimos algunos de nosotros con estas actitudes de este animal? Veamos allí, dice, son tercas, no les gusta hacer lo que quieren, se les cuesta trabajo seguir instrucciones. ¿Qué tan difícil es para nosotros muchas veces seguir el consejo y el plan de Dios? ¿Qué tan difícil nosotros nos decimos, no, es que yo estoy bien y Dios, tú estás mal, tú no sabes lo que es bueno para mi vida? Yo sé exactamente lo que tengo que hacer, yo sé qué quiero y cómo voy a vivir mi vida y me va a ir bien. Hermanos, Dios y Cristo tienen otra opinión en cuanto a qué es ser un pastor y ser una oveja. Lo importante, hermanos amigos, ¿es usted una de esas ovejas descarriadas o es usted una de esas ovejas que son del rebaño de Dios, del rebaño de Cristo, porque lo conocen, oyen su voz y obedecen a sus mandamientos? Hermanos, Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33,
Cuando leemos el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, ya lo escudriñamos, ya lo vimos, dice, nada me faltará. Si es cierto, hermanos, que Dios, ¿verdad? Cuando yo pongo mi confianza en Él, y si es cierto, ¿verdad?, que Él me da todo, nada me hará faltar, entonces Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, hermanos, debería de ser algo que cada cristiano debe de tener en su mente y vivir, ¿verdad?, su vida completamente confiado que Dios le proveerá todo lo que necesite. Dice allí, ¿verdad?, Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, si el Salmo 23 dice que nada nos va a faltar, y si Mateo 6, 31 y 33 nos dicen que podemos vivir una vida confiada en Dios, sabiendo que Él va a proveer todo, hermanos, ¿por qué no obedecer? ¿Por qué va a preocuparnos por todo lo demás? ¿Por qué va a acarrear todo lo difícil en nuestras vidas? Si Dios y Cristo simplemente nos dicen, yo me encargo de todo cuando tú estás conmigo. Hermanos, tengamos esa confianza en Dios. Dios promete darnos todo lo necesario, hermanos, pero no todo lo que querramos. Hay una gran diferencia, que debemos de hacer. Hermanos, muchas de las veces las cosas en nuestras vidas son cosas que queremos, no cosas que necesitamos. ¿Cuántas veces, y no quiero ofender a nadie, pero cuántas veces no ha oído usted, o a lo mejor usted mismo, ha abrido el closet, ve todo, lo que tiene allí, y lo dice, no tengo nada que ponerme? Hermano, amigo, ¿realmente no tiene nada que ponerse? Hermanos, Mateo 6, 31, 33. Dios promete darnos vida, darnos alimento y darnos ropa. Es todo lo que el hombre necesita, hermanos, para vivir. Si usted vive una vida confiada en Dios, dice, Dios le va a proveer todo lo que necesite. Hermanos, cuando tenemos lo necesario, confiamos en Dios. Si tenemos más, muchas veces nos desviamos de Él. Es lo importante, hermanos, de saber vivir una vida conforme a las cosas de lo que Dios nos ha dado. En el momento, hermanos, que usted y que yo empezamos a buscar más allá para sustituir, para añadir más cosas que no necesitamos, hermano, amigo, nosotros nos vamos a descarriar. Hermanos, sepamos vivir con Dios, con Cristo como nuestro pastor, para que nada nos falte. Hermanos, dice allí en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermanos, Mateo capítulo 11, si me acompañan allí, Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, Dios ha prometido darnos ese descanso para nuestra vida. Ha prometido darnos ese descanso para nuestras almas, si es que nosotros buscamos que Él sea el que nos guíe. Hermanos, Dios nos guía a través de su palabra, porque allí se encuentra la sabiduría para vivir una vida justa delante de Él. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios promete darnos todo lo que nosotros necesitamos. Nos promete nutrirnos espiritualmente. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar la guianza de Dios. Y es lo que dice, el versículo 3, allí en Salmo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, dice, me guiará. Hermanos, cuando vemos Isaías, si me acompañan allá a Isaías, y estamos pensando en esta palabra, en el guiar,
Dice allí Isaías capítulo 48, versículo 17. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hermanos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere llevarnos por una vida justa, pero necesitamos, hermanos, tener una mente que quiera ser guiada por Dios. Si usted no tiene, ¿verdad?, ese corazón, esa buena disposición, esa mentalidad, hermanos, lamentablemente usted no es un robot para que Dios, ¿verdad?, le diga y le dicte lo que usted tiene que hacer. Lo único, ¿verdad?, que Dios hace es, Él nos abre su palabra, nos dice, ¿verdad?, exactamente lo que quiere del hombre y quiere, ¿verdad?, guiarnos, pero en sí necesitamos, ¿verdad?, tener esa disposición. Hermanos, el guiar significa que nos va a decir, ¿verdad?, muchas veces que no. A lo mejor usted, ¿verdad?, le va a doler, va a sufrir, va a enojarse, pero al final de cuentas, hermanos, si es verdad que Dios, ¿verdad?, nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos guía, Él lo está haciendo, hermanos, por un bien suyo y por un bien mío. Hermanos, guiar significa oír solamente la voz de nuestro pastor. Hermanos, en el versículo 4 del Salmo dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, allí en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, Salmos, en el versículo 4, nos dice, no importa en qué situación esté usted, dice, Dios va a estar allí con ustedes. Hermanos, dentro del Nuevo Testamento, acá en Juan 14, 26, nuevamente encontramos esa promesa. Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, y sobre todo, hermanos, no es hombre para que en sí quiera envolverlo en algo que es una mentira. Él ha prometido que si nosotros vamos a Él, nosotros aceptamos su palabra, dice, Él nos da su Espíritu, que en sí hace y nos enseña todo lo que necesitemos. Hermanos, tenemos que vivir una vida confiada en Dios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, vivir una vida confiada, ser una oveja del redil de Dios, dice aquí, tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, allí se me acompañan allí rápidamente al Salmos. Salmo 31, versículo 19 al 24. Dice el Salmo 31, versículo 19 al 24, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de aguas. Versículo 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Versículo 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Versículo 24.
Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y toma aliento vuestro corazón. Hermanos, con Dios el hombre no tiene necesidad de nada. Cuando usted tiene a Dios, a Cristo en su corazón, todo lo que usted tiene necesidad va a ser suplido. No necesita buscar más. Las cosas del mundo no le van a traer, porque Dios dice, satisface todo lo que necesitamos. Hermanos, amigos, ¿usted se quiere sentir como una persona llena? Una persona que no necesita de nada, que se siente suficiente. Bueno, tenga a Dios y a Cristo en su corazón. Hermanos, ya para terminar, en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, al terminar, el salmista presenta la conclusión. Dice primeramente, si es cierto todo lo anterior, todo lo que hemos leído, que Dios es nuestro pastor, que Él nos va a guiar, que tenemos en sí todo lo que necesitamos en Él, hermanos, nos irá bien en la vida, porque Él es quien nos guía. Hermanos, y por último, si es cierto todo lo anterior, lo único que puedo hacer es entregarle a Dios toda mi vida por el resto de ella, porque Él sabe lo que es bueno para mí, para ustedes y para todo ser humano que busca oír su voz. Hermanos, con esto en mente vamos a terminar en esta mañana. Si usted quiere ser una oveja de Dios, si realmente quiere leer el Salmo 23 y decir con toda confianza, Jehová es mi pastor, hermano amigo, entonces usted tiene que oír el consejo de Dios y hacerlo. De nada nos sirve engañarnos y decir, sí, Jehová es mi pastor, pero no hacer, no oír su voz. La invitación, en esta mañana, como vemos aquí, vemos el plan de salvación. Si usted oye, si usted cree, si usted se arrepiente, si usted confiesa a Cristo, su fe en Él, si usted se bautiza y usted persevera en una vida fiel a Dios, entonces usted es una de las ovejas fieles, y del redil de Dios. Pero si no, hermanos, si no ha hecho esto, bueno, lamentablemente no está oyendo la voz de su pastor. Hermano que está lejos, si usted ha caído, necesita ponerse bien con Dios. Oiga la voz de su pastor, oiga la voz que quiere redimirle para que usted pueda vivir una vida justa, una vida buena y sobre todo llena de bendiciones, para que un día pueda morar con Él. Hermanos, vamos a ponernos de pie, todos los que podamos, para entonar el himno de invitación y meditemos en la palabra de Dios en esta mañana. Si alguien necesita bautizarse para que Dios sea su pastor, o si alguien necesita arrepentirse para que pueda volver a Dios, hágalo mientras entonamos este himno de invitación.